there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Loren Larson y Joseph y Josh, John, Dave y yo mismo, su servidor. Es un placer tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan, son la razón de la programación. Y, y bueno, les quiero dar muchas gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada. $3,981,722. Y podemos estar, podemos redondearlo a 4, un poco, casi los 4 millones, porque un hermano me dio un cheque anoche que nos ayudará a pasar esa cantidad. Les doy gracias a todos ustedes en gran manera por su fidelidad a la obra de Dios y realmente doy gracias al Señor. Creo que tuvimos 2 excelentes servicios ayer. Anoche ese joven predicó. Sí, amén. Excelente mensaje que predicó. Sí. Realmente fantástico. Y quiero decirles que ese joven que está a su lado también, sí, te has dado cuenta que está allí, ¿verdad? Sí, sí, un poco orgulloso. Y el otro allá al final, yo no sé, están tan lejos, pero tal vez se conocen, Hay que mantenerlos lejos de la pelea. tal vez orarán. Sí. Y Paris también, ah, ¿cómo se llama el de anoche? Sean Murphy. Sean Murphy. Bueno, fantástico predicador. Todos son Sí, amén. fantásticos, excelentes predicadores y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Y Y esas son una de las señales espirituales de que está en el camino, ¿no? Cuando se desarrollan los predicadores por el Espíritu Santo de esta manera, y realmente fantástico. Le doy gracias a Dios. Todos realmente excelente. Damos gracias a Dios por ellos. ¿Alguien sale a predicar? No hasta primeros del año, así que no anunciaría nada hasta después de la Navidad. ¿Y qué tal tu hijo? Bueno, voy a estar en Gustonia, Carolina del Norte, en febrero, pero es en febrero. Así que un Bien, mes, eso, más de un eso es mes. bueno. Josh, Sí, de hecho, la próxima semana voy a estar en Erie, Pensilvania. El 28 de diciembre estaré en Joshua Revolution. Después un servicio toda la semana. Bueno, ellos tendrán servicios toda la semana. Yo el miércoles a las 2 de la tarde, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Brian Haney estará acompañándonos y Martha Borg también. Y creo que también el hermano Dave Borg, Bob Cornell, Dave River. Así que va a ser un tiempo maravilloso. Predicadores y oradores van a estar allá y va a ser maravilloso. Todo esto será en Bayfront Convention Center. Está pidiendo que nos registremos en joshuarevolution.org y también pueden llamarle al pastor Mike Chory 716-229-8000. Así que los veremos la próxima semana en Erie, Pensilvania, en Joshua Revolution. ¿cuántos predicadores va a llevar para allá, Hay sabes? muchos de ellos, muchos. Probablemente yo diría que una docena de ellos, si uno añade a todos los que llegan, es una gran cantidad de hermanos. Bueno, iba yo, estaba a punto de preguntar algo. Ah, ¿Cuántas personas se anticipan que van a llegar? Bueno, esta es la primera vez que yo voy a estar allá. Bueno, esta conferencia ha sucedido desde hace muchos años, lo detuvo por el COVID, pero cuando Joseph y yo, creo que fue en el 16 o 17, originalmente habían como 5,000 jóvenes que estuvieron presentes. Mike ha estado enfatizando fuerte el área, en su área el mensaje de la cruz, lo cual ha reducido fuertemente sus cantidades, pero la gente que está predicando con él y para él hoy en día están en esa misma dirección. Y, y bueno, él va a tener talleres, va a tener servicios y hay múltiples servicios en todos lados y bueno, a la misma vez y también hay servicios en la noche y servicios principales que suceden y si usted quiere un buen año para comenzar, una buena manera para comenzar su año, eh, Mike Shorey va a ser una excelente oportunidad para usted. Yo he ido para allá varias veces y es un tiempo maravilloso al punto de enfocarnos.
en el Señor y escuchar el mensaje de la cruz. Bueno, Mike es un joven muy excelente que ama a Dios Así es. y está haciendo un gran trabajo para el Señor. Y qué bueno que todos ustedes van para allá y están ayudándole. Muy bien, vamos a Gálatas, capítulo 3, iniciando en el versículo 15, por favor, Dave. Hermanos, hablo como hombre. Ahora presente el argumento mostrando que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía está vigente. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. En otras palabras, el pacto de la justificación por la fe no puede romperse ni ponerse a un lado. Y el pacto del hombre sí puede suceder de esa manera, no se puede poner a un lado. Pero los pactos que Dios nos da son para ser eternos por su periodo de tiempo donde fueron diseñados a estar, ¿no? Por ejemplo, el antiguo pacto que fue entregado a Moisés y es básicamente el Antiguo Testamento, no fue para ser eterno, aunque parte de ello lo eran, pero fue para servir el propósito que sirvió. ¿Están de acuerdo ustedes o lo ven de otra manera? Sí, bueno, ciertamente cumplió la función, pero fue una situación temporal. A eso me refiero, Sí, temporal. fue algo temporal, transitorio. En otras palabras, la ley tenía tantos propósitos y aún el día de hoy podemos aprender de la ley, pero no debemos ponernos bajo la ley. Así es, pero hay partes que todavía están siendo o Bueno, son vigentes, sí ¿no? bajo el nuevo pacto. A eso me refiero. Sí, porque le servimos al mismo Dios y el mismo carácter y naturaleza que se exhibe en el antiguo también se exhibe en el nuevo. No es algo que se traspasa del antiguo al nuevo, sino que es el mismo Dios que es el del antiguo y del nuevo, y que así es como lo podemos ver. El nuevo pacto está totalmente en Cristo. Correcto. Cristo es el Hijo del Dios viviente, Él es deidad y Él también es hombre, así que cabe en ambas partes, ¿no? Y es la razón por la cual Pablo le llamó un pacto eterno, la última parte de Hebreos, ¿no? Y es realmente así, nunca va a dejar de ser o va a ser mal usado, sino que siempre será apropiado. Y realmente hace eso el Nuevo Testamento y, y es la mayor palabra que Dios le entregó a cualquier persona o que cualquier persona ha tenido, el nuevo pacto. Adelante, adelante. Quería decir esto porque de hecho estaba pensando en esto desde el programa pasado, que cuando uno se fija en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, de lo que estamos hablando específicamente es de la ley mosaica o el pacto que fue hecho con Israel en el Sinaí. Eso, miren, los términos de ese contrato, utilizaremos los términos pacto y contrato intercambiablemente por el momento. Ya se cumplieron, entonces cuando pensamos y vemos la ley del contrato a nivel legal, ¿verdad? En base a lo legal, una vez que se cumplen los requisitos hay un resultado final. Cristo es el fin de la ley para la justicia, entonces los elementos de todo eso realmente, ya se habló del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, estar en Cristo. El antiguo pacto en cuanto a lo que le concierne a la ley también fue cumplido en Cristo y en Cristo tenemos el punto en el que nos encontramos con todo eso. Por eso es que estamos viendo la ley, dependemos de un pacto, de una relación o más bien de un medio para tener esa relación que es algo arcaico y ya no es el caso. Entonces, por ejemplo, usted habló y mencionó el hecho de que aún hay elementos que se ejercen, pero de hecho es ese espíritu que fue presentado en cuanto a lo que le concierne a la ley. Hoy en día en este nuevo pacto nuestra responsabilidad debe ser estar en Cristo, no estar bajo la ley. Y me temo que muchos cristianos el día de hoy, cuando escuchan el término ley, simplemente están comparando los 10 mandamientos, no dándose cuenta que son leyes que nosotros hemos hecho y que ponemos como punto de justicia cuando el Señor no va a honrar ni respetar eso en lo absoluto. Hay mucha gente que si uno les pregunta, ¿soy salvos? Su respuesta será, bueno, sí, yo
yo soy de cierta denominación o yo soy de cierta religión, Sí, o sí. sí porque he hecho y cumplido con algunas obras. Y no sé si se dan cuenta o no, pero ellos acaban de hacer una ley, un estándar de justicia que Dios no va a aceptar. El punto de mi comentario es este, que todo está en Cristo. Debemos regresar a eso y es el mismo mensaje para el judío, para el gentil, para el hombre, mujer, joven, viejo, no importa. La respuesta para todo es estar en Cristo. Ahí es donde la salvación, la victoria está y encontramos que la ley fue satisfiza allí en él. Una vez más, otra cosa aparte de esto, que la maldición de la ley, el resultado de la ley es muerte. Claramente, la ley violada produce muerte, pero Muy en bien. Cristo, Es la razón por la cual Jesús tuvo que exacto, morir, pero ¿no? por causa de su muerte, en Él hay vida y vida eterna. Este pacto que tenemos, este nuevo pacto, es tan maravilloso, tan grande. Alguien hizo el comentario hace poco, tal vez fue el miércoles en el servicio, que, que va a requerirse, creo yo, de una eternidad para que podamos entender completamente la profundidad de lo que Cristo logró en el Calvario. Bueno, por eso Pablo le llamó, como dije momentos atrás, tienen un pacto eterno. No terminará, no puede ser violado, bueno, no. No puede ser roto porque Cristo es ambas Amén. partes, ¿no? Él es hombre y también es Aleluya. Dios. Sí. Escuché ayer en la mañana, yo vi la programación y Lauren lo estaba resaltando muy excelentemente, me pareció, que nosotros no debemos pensar que la santidad debe de ser abandonada. Tenemos que predicar lo que Pablo predicó en lo que refiere a la justicia, la santidad, y realmente, probablemente es cuando lo miramos de cerca, hay una mayor demanda allí bajo el nuevo pacto que bajo el antiguo pacto. Así es, porque, bueno, aclaremos algo. Antes de que la gente pueda aprender qué hacer, tenemos que aprender cómo hacer el qué hacer. Y eso es lo que usted Así estaba es. diciendo tan correctamente, es descansar, confiar, depender en Cristo. Pero si predicamos una cosa y no predicamos lo otro, entonces tenemos un evangelio Así incompleto, es, así entonces es. tenemos que predicar consistentemente cómo vivir para Dios y qué es lo que eso es una combinación. Nosotros no vivimos para Dios en nuestras propias fuerzas, tenemos que saber cómo vivir para Dios, entonces las dos van mano a mano. Bueno, veamos cómo la persona vive para Dios. Usted como creyente debe de poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Considere eso. Eso debe de ser el blanco de su fe. Es lo que Cristo hizo por usted en la cruz y, y realmente no podríamos vivir para Dios si no es así. Una vez eso sucede, usted monitorea su fe sobre lo que acabamos de decir en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros, eso es lo que le da a él el medio legal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo en Romanos 8:2. Y, y así es como usted vive para Dios, el Espíritu Santo. Si nosotros, personalmente, nuestras reglas y regulaciones que pensamos que traen justicia y santidad, eso no es así, no pueden hacerlo. La única manera que usted exitosamente puede vivir para el Señor, obedecerle, caminar tras Él, vivir para Él, amarle como debe, es cuando su fe está excepcionalmente en Cristo y la cruz y no permite usted que sea movida a ninguna otra cosa. Ahora, eso parece que es un problema para algunas personas. Ellos quieren incluir sus propias ideas, sus propias maneras de pensar, sus propias leyes, etcétera, etcétera. La iglesia está llena de esas cosas, pero la palabra de Dios solo demanda que nosotros permitamos que nosotros mismos seamos puestos exclusivamente en Cristo y la cruz
y que se mantenga en Cristo y la cruz. Entonces el Espíritu Santo, como ya lo he dicho, el Espíritu Santo le ayudará, le guiará, le fortalecerá y trabajará a favor suyo. El Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso. Él es el que dijo, sea la luz y fue la luz. Y realmente no hay manera que usted pueda poner algo ante Él que Él no pueda hacer. Y hay algunos de ustedes actualmente que están viendo esta programación que aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor, pero a la vez están siendo plagados con un problema, un pecado que es malo, que es de maldad, que realmente usted ha tratado con todo lo que tiene de vencerle. Usted ha tratado de vencerle y nunca ha podido hacerlo, y usted no lo va a hacer de esa manera. No solamente no va a vencerlo, pero el problema empeorará, empeorará y empeorará. Pero de alguna manera u otra, la humanidad, especialmente los cristianos, quieren pensar que nosotros lo podemos lograr. Bueno, gloria a Dios, yo lo puedo hacer. Ayuné 20 días y no lo hice anteriormente, pero ahora voy a ayunar 25 días y eso lo va a lograr. No, no es así. No es así. Dios no va a honrar nada que sea diseñado por el hombre. Nada. Y su método es Cristo y este crucificado. Entienda eso. Su método es Cristo y este crucificado. Y cuando usted pone su fe allí, la deja allí, realmente usted se acercará más al Señor y encontrará que estos problemas se van a ir. La victoria será suya. Victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Me vio y me compró con su amor redentor. Él mi amor y todo mi amor es para Él. Él me llevó a la victoria bajo su sangre. Alabado Dios, Él lo hizo. Él lo hizo. Así es. Cuando entendemos esos principios, entonces viene a trascender a la vida diaria, hermano Swagger. Y eso es lo que Pablo Así no dejó de es. predicar. Esa es la justicia y la santidad que vienen por el resultado del reposo. Hace años, cuando nosotros apenas comenzábamos el mensaje de la cruz y comenzamos a aprenderlo, un libro de Watchman Nee, La vida cristiana normal, deletreaba grandes verdades de Romanos 6 para nosotros. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que Watchman Nee escribió, su punto de vista en cuanto al sometimiento y el Espíritu Santo. Creo que había un poco de ley, pero sus escritos eran muy buenos en esa área. Y él escribió un libro, una exposición en Efesios, y se llama Descansar, sentarse, descansar y caminar. Y toma la idea de que tenemos que aprender a sentarnos y como resultado podemos caminar. Caminar es lo segundo de Efesios y después la guerra espiritual. Hay que pararnos firmes. Entonces es el proceso de saber qué hacer, cómo poner nuestra fe en Cristo y cómo beneficiar nuestro caminar. Y no podemos, Usted no puede dejar la fe fuera de su fe en Cristo. correcto, no tenemos, No no lo puede podemos. hacer. Si trata de hacerlo, fallará cada vez. Así es, pero una vez más, en las epístolas de Pablo, su doctrina siempre precede la aplicación práctica y es lo que tenemos que combinar, no dejar una cosa fuera de la otra. Y eso es lo que es importante. Este mensaje es el mensaje de santidad, es el mensaje de justicia, Así es. porque ahora con la ayuda del Señor tenemos no solamente la justicia imputada, sino a lo que yo llamo justicia realizada, que es una vida justificada o justa que comienza a salir al frente. Pero el Señor pagó un precio tan grande en la cruz del Calvario por nuestra victoria y porque nosotros, para que tengamos otra cosa y nosotros tratar de hacer otra cosa Así encima de es. eso es una abominación y Él no lo puede tolerar porque Él ha pagado un precio tan grande por esta redención y que nosotros tratemos de insertar otra cosa y decirle al Espíritu Santo, no, usa esto tú ahora. Yo no creo que usted va a avanzar mucho con eso. Bueno, lo que hacemos cuando hacemos eso es tratar de enmendar el contrato y no tenemos Ujú. autoridad para hacerlo.
El contrato está en su lugar y fue ejecutado, fue cumplido, todo en el Calvario. No podemos añadirle nada. Pero ¿cómo puede ser? Exacto, no hay manera de cómo añadirle a la perfección. Es perfecto, todo lo que existe en ello es perfecto y porque Cristo es y siempre ha sido perfecto. Pero, ¿qué es lo que nos hace pensar que tenemos la autoridad de añadirle al contrato? Esencialmente es lo que estamos haciendo, Buena pero pregunta. Buena no pregunta. se considera porque no hay base en cuanto a lo que el Señor pueda honrar eso. Aún entre los buenos cristianos que tienen un buen sentimiento y aún aquellos que en cierta manera aceptan el mensaje de la cruz, hay una tendencia, por lo menos cuando uno escucha, a presentar la idea de que Dios hizo su parte y ahora a ti te toca hacer la tuya. Y sé que nosotros referimos a Romanos o al camino de Romanos sobre el mensaje de salvación, pero realmente hay un camino de Romanos en lo que refiere a la justicia que podemos ver en ese gran libro y me gusta verlo de esta manera. La justicia por Dios es revelada en el capítulo 1 por la fe, mediante la fe. Es revelada por Dios en los capítulos 4 y 5. Es imputada por Dios, queriendo decir que el hombre no puede presentar esta justicia de la que estamos hablando. Es un regalo de Dios. Pero aquí es donde nos confundimos, y es el número 3. Es llevado a cabo por Dios. Eso es caminar en el Espíritu. Él, mientras cedemos a Él vivirá a través del creyente. Y es allí está la situación. Porque, ¿cuál es la parte que juego yo en este camino de santificación? Bueno, si la justicia es revelada inicialmente por Dios en el capítulo 1, 16, 17, si es imputada por Dios en los capítulos 4 y 5 y Romanos 6 al 8, se lleva o es llevado a cabo por Dios, es decir, el Espíritu de Dios está viviendo a través de mí, Él es la fuente de poder. Entonces, en lo que tiene que ver con nosotros, nuestra responsabilidad ahora es descansar. Descansar, Él lo hace en nosotros. Y sé que, bueno, no sé a dónde vamos a llevar esto, pero acabas de derribar la iglesia Sí, adventista unas cuantas del séptimo día. denominaciones, de hecho. Es un punto de vista excelente. Romanos 1:17, un erudito dijo que la justicia de Dios se revela de fe en fe y él dijo de esta manera lo siguiente, él dijo que su justicia es del comienzo hasta el final, desde el principio Amén. hasta el final. Pero una vez más, cuando lleguemos, y aquí es donde la gente se confunde en la idea de la obediencia. Bueno, yo creo en el mensaje de la cruz, pero yo creo que yo tengo que hacer esto. Lo que Joseph acaba de decir combina esos dos pensamientos. Mi obediencia debe ser a la fe y Ujú. yo tengo que ser obediente con respecto a lo que yo veo que la escritura demanda que mi carácter y mi acción sea, pero yo no puedo obrarla, yo no puedo proveerla. Yo, a través de la idea de la obediencia, y eso es lo que yo escucho en la gente que no quiere ceder completamente el mensaje de la cruz, que bueno, bueno, bendito Dios, yo voy a ser obediente. Usted no tiene no tiene las fuerzas en sí mismo para ser Así es. obediente, a menos que Dios viva en usted como resultado de fe en Cristo. La obediencia que usted busca no podrá obrar. Yo no entiendo lo que acabas de decir. ¿Cómo es que la gente puede solamente moverse parcial hacia la cruz o desobedientes a la cruz? Yo no entiendo eso. El precio que él pagó tan grande, la labor que él logró, él venció todo poder de las tinieblas, todo a favor nuestro, fue por nosotros y para nosotros, ¿no? Sí, pero aún, miren, si usted nos da a la humanidad media oportunidad, vamos a tratar de meter nuestras fuerzas en el asunto. Trataremos de decir, nosotros proveemos la obediencia y no lo decimos. Sin embargo, en el corazón de la situación está ese deseo de querer promoverse. Así que dice el hombre, bueno, sí, eso es buena doctrina, pero yo tengo que llevar a cabo, mire, usted no puede llevar a cabo esta vida de justicia. Esto es una demanda justa y perfecta de Dios, lo más grande que Él haya puesto bajo la humanidad o que le haya presentado a la humanidad, pero solamente a través del proceso que ya se ha descrito. Yo puedo decir, bueno, mucha gente puede inventar una cantidad de ideas absurdas y ridículas, medios que concluimos que son de victoria, como lo he dicho ya 20 veces, y todo no va a funcionar.
aunque usted escriba sus pecados en un papel y los pisotee, eso no le va a dar victoria. O si caemos al piso y nos reímos por una hora. Lo siento. De alguna manera. Pero permítame terminar mi idea tan No, por fabulosa. favor, yo voy a reírme por acá un poco, por favor, perdóneme. La iglesia sigue esas cosas. Sí, Oh, amén. esto es excelente. Miren lo que han logrado. Empiezan a creerse esas cosas. Y nosotros estamos aquí proclamando eso que es la palabra de Dios, que es la única fuerte de victoria, victoria sin paralelos, y no les Mm. interesa. Pablo dejó de estar engañado por aquello que era bueno cuando él llegó a Romanos 7. Y él de hecho Mm, vio lo que aún permanecía en la carne después de la conversión. Y yo sé que hay muchos argumentos en cuanto a si esto fue en la vida de Pablo antes de ser salvo. Y ni siquiera yo puedo comenzar con ese argumento, pero yo sí creo que un hombre que tiene un deseo conforme a la ley de Dios en el hombre interior es un hombre salvo. Así que mm, mi punto de vista es que Pablo ya era salvo en así Romanos 7. es, así es. Pero la profundidad al punto que él vio la carne, creo que se requiere de algo de eso para que una persona pueda entender que no hay algo bueno en mí. Cómo puedo obrar la justicia? ¿Cómo puedo en mis propios esfuerzos, mi responsabilidad, si, si no reconocemos la carne y lo que realmente es, en la naturaleza pecaminosa, por supuesto, que está involucrada en esa revelación en Romanos 7, esas dos entidades, la naturaleza pecaminosa y la carne, ¿cómo podemos ir a otra cosa aparte de la fe en la cruz? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Realmente, una cosa es que funciona. Sí, hermano Suárez, el sistema del hombre ha afectado a la iglesia grandemente y eso ha sido durante siglos, pero más recientemente que nunca. Hemos cambiado el proceso de el crecimiento a un método. El Mm, sistema del mundo usa la metodología y lo que esto significa es que ellos crean una meta. Ellos dicen, esta es su expectativa. Después producen un método pragmático. Así que se tratan diferentes metodologías para poder producir un resultado y ellos miden el resultado por un resultado final. Así que tienen diferentes puntos de medidas. Yo soy en el sistema del mundo en mi obra secular, mi trabajo secular, en un trabajo de negocios, de las finanzas, y aprendí estas estrategias. Cuando me fijo yo en las estrategias del mundo y la es lo metodología, mismo, ¿no? son idénticos porque tratan de utilizar este tipo de metas para producir el resultado y el medio justifica o el fin justifica el medio. Entonces todo eso, si una cosa no funciona, eliminamos y los usurpamos o lo suplantamos con otra cosa. Nunca entienden el proceso de cómo obra el Espíritu Santo, lo cual produce en nosotros, como dijo Joseph, algo que producirá lo que el deseo, lo que Dios desea de nosotros. Somos Dios el que quiere hacer y obrar en nosotros. Así que si no entendemos la cruz completamente, si solamente entendemos, como ellos lo dicen, para la justificación, Cristo murió por mí y hasta ahí es hasta el punto donde llegan ellos, no se va a entrar al proceso porque no se está utilizando el sistema que Dios ha utilizado y ordenado, Así sino que es. se va a buscar un método para producir un resultado y después vamos a medir eso por un nivel de éxito que tengamos. Bueno, yo no hice eso el día de hoy, o no hice aquello y no hice esto, así que quedamos satisfechos con esa meta que cumplimos para ese día. Entonces tenemos metas a corto y largo plazo. Viendo algunos escritos que yo diría que vienen del mundo pentecostal, eso en esencia es lo que se ha aceptado y por eso es que esta estrategia de la vida con propósito y los modelos sensibles al buscador le atraen a la gente porque sí deja campo para que ellos digan, bueno, ahora tengo una meta y una medida. Así que todos sus días se convierte su vida en un modelo de negocios y esa es la sincronización de todo lo que se usa en la iglesia como Peter Drucker y Rick Warren que utilizaban todo esto para ayudarle a las corporaciones y también a la iglesia, ayudan a hacer las cosas y estas metodologías se enseñan en los institutos bíblicos y en seminarios. Y por eso es que podemos ver que el sistema del mundo ha invadido a la iglesia, lo cual trae a la psicología correctamente porque la psicología obra en esa capacidad también. Pocos éxitos,
pocas metas que podemos utilizar o producir, eh, ni siquiera es de lo que estamos hablando, miren. Cristo ya ganó la victoria. Tenemos que entender qué fue lo que Él hizo, descansar en lo que Él hizo y luego el Espíritu Santo produce en nosotros lo que el resultado debe producir en nosotros. La psicología básicamente ha destruido las asambleas de Dios, Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular y otras llamadas Absolutamente. denominaciones pentecostales. Realmente han pasado ya varios años. Yo, por ejemplo, he tenido la revista El Evangelista y le estaban diciendo a la gente, su iglesia debió de haber establecido un programa de 12 pasos Amén. para resolver esos Ejemplo problemas. perfecto, el sistema del mundo y cómo funciona. Y si su iglesia es muy pequeña para tener un paso de 12, un programa de 12 pasos, no tienen que ser miembros todos los de la iglesia, pero deberían de serlo, porque tarde o temprano todo el mundo va a necesitar lo que es el programa de 12 pasos, aunque no hay resultados allí. Amén. No hay resultados. Cada iglesia necesita un psicólogo como parte del Claro que personal. sí, sí, sí. Pero cuando llegamos, y no estoy de acuerdo, ¿verdad? Solamente eso es lo que se dice. Entiendo lo que dices. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que se practica. Así Es lo que es, quiero decir. así es. Lo que Joseph mencionó realmente es la clave de todo. Somos engañados. Pablo dijo en Romanos 7 por lo bueno. Muchos de los hombres en los que yo pienso que promueven ese factor de la obediencia son hombres de Dios, aman a Dios. No hay duda alguna que ellos hacen todo lo que quieren para servirle o lo que pueden para servirle a Dios, pero lo que no entienden es que no tienen la capacidad para la obediencia. Cuando Pablo dijo yo soy carnal vendido al pecado y comenzó toda esa sección en Romanos 7 de la Realmente lo es. evaluación, esto fue antes de la salvación, antes del conocimiento, o más bien después de el conocimiento de la cruz. Soy carnal vendido al pecado. Lo que Pablo está diciendo es que yo como ser humano soy incapaz de ceder a esa obediencia espiritual. Soy incapaz de ceder. Yo sé esto de mí. Que miren, esa sección en Romanos 7, comenzando en Romanos 7, 14, 7, 18, en mí no mora nada bueno o miserable de mí. Eso no estaba en el pasado de Pablo, sino en el presente, al escribir el Así libro de es. Romanos. Entonces, él se evalúa y dice, yo sé que la justicia solo se revela por Dios, y como Joseph lo dijo tan correctamente, tanto que mi justificación es por fe, y ahora mi vida, mi santificación, el ser apartado del pecado y la santificación de lo que se produce, tiene que ser un resultado de mi descanso, de mi confianza y dependencia en Cristo. Entonces, lo que verdaderamente, si es que puedo ser honesto, lo que realmente detiene al hombre de aceptar el mensaje de la cruz es, un análisis incorrecto del yo junto al pecado interno que Mm, no se doblega a la idea de que yo soy incapaz de bien, ceder bien. a esa obediencia espiritual. Le doy gracias a Dios que hay predicadores que están despertando. Están Sí, despertando. ¿Sería una realidad decir que Satanás quita el deseo de vivir para Dios? Una persona que es salvo, y lo vemos esto en Pablo, él quita ese deseo y lo mueve en una dirección que depende del yo en lugar del Espíritu Santo. Así que el deseo es bueno, pero el engaño que Satanás ha hecho está así. Bueno, si tratamos de depender del Espíritu Santo y ponemos a un lado lo que Cristo hizo en la cruz, no va a funcionar. El ujú, Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Él demanda que nuestra confianza y fe, y no fue el Espíritu Santo quien murió en aquella cruz, fue Jesucristo quien murió en la cruz. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo no va a ponerse por enfrente de Cristo. amén. Él no lo va a hacer. Por eso Él demanda que el blanco de nuestra fe tiene que ser Cristo y este crucificado. Eso es primordial. Es algo que tiene que ser. Es algo donde Él no es donde Él no va a ceder. Una vez hacemos eso, entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo
quien puede hacer cualquier cosa. Luchando con problemas, algunos de ustedes han luchado con cosas que son pecado y no puede tener victoria sobre ello. Pero de repente, si su fe está en lo correcto y permanece correcto, esa situación ya no será, porque el Espíritu Santo habrá hecho su obra de acuerdo a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y yo no entiendo por qué es tan difícil para cualquier persona creer eso. ¿Y cómo es que usted puede poner a un lado a Jesucristo y este crucificado? ¿Cómo puede usted, bueno, tanto orgullo en el yo, y así es como funciona, ¿no? Correcto. Y el mandamiento tiene la capacidad de extraer ese vivir, ese deseo de vivir para Dios a la superficie, pero si no sabemos cómo hacer, el qué hacer, entonces vamos a fallar en nuestro intento sin importar cuál sea nuestra motivación. Y Pablo es un ejemplo clásico. Es lo que tratamos de explicar esta mañana, Correcto. tal vez no de la mejor manera, pero no es difícil. No Sí. es No, difícil. no, usted lo dijo en su comentario. Yo creo que estaba en el bachillerato y recuerdo las palabras que saltaban de la página en cuanto a su comentario. Estaba leyendo Romanos 6, del 1 al 8. Incidentalmente, si usted es nuevo y no había escuchado muy bien esta enseñanza, tiene que comprar todos los comentarios para poder entender el mensaje de la cruz, renglón tras renglón, así como lo estamos haciendo aquí. Pero la declaración se hizo así. No se trata de decirle no al pecado, sino de decirle sí a la cruz. Y recuerdo Muy que bueno, muy estaba bueno. pensando en todo eso, todo el mundo escuchando, hablando de la justicia, la gente dice, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Tengo que hacer algo. Y lo que sucede es que cuando pensamos que es nuestro trabajo pelear contra el pecado, sí, hay una carne, una naturaleza pecaminosa, todas estas cosas son una entidad que quedan en el creyente después de la salvación, como Pablo se dio cuenta en Romanos capítulo 7. Pero ¿cuál es mi papel? ¿Cómo derroto a estos monstruos? Tenemos que llegar a la realización de que Dios jamás eligió al creyente para, pelear contra el pecado, sino a su Así Hijo. es. Porque nosotros no lo podemos hacer. Él no lo ha promovido a usted ese papel y jamás podrá cumplir con ese papel. Pero esta declaración en el comentario no se trata de decirle no a algo. Si usted está en una batalla contra aquello a lo que usted le quiere decir no, va a perder. Usted ya perdió, Así es, así sino es. que es un estilo de vida consistente de decirle sí a la solución de Dios. Es un estilo de Así vida consistente de es. decirle sí a la obra consumada de Cristo. Mm. No puede decirse de ninguna otra manera. Es simplemente que tenemos que creer en el Evangelio si queremos vivir de una manera santa. Pero realmente, en realidad, ¿es eso el nuevo pacto? Amén. Creer en el Ahí Evangelio. está, El justo por la fe ahí vivirá está. y la justicia será revelada en su vida. ¿Quién ha creído nuestro testimonio? Eso es. Alabado Dios. Amén. ¿A quién Alabado se le Dios. revela la mano del Señor? Yo Sí, siento la gloria a presencia del Dios. Señor mientras hablamos, damas y caballeros, y, y siento su presencia. Y en todo momento cuando el Señor hace algo, Él quiere hacer algo. Entienda eso. Amén. Realmente la presencia de Dios no es algo que podemos tomar a la ligera. Siempre es algo especial, extremadamente especial. Como el Señor es como que nos está diciendo, estoy a punto de hacer algo. Y yo creo que hay personas que se han rehusado a creer, pero el Espíritu de Dios ha abierto su corazón en los últimos momentos y Él está desglosando todo esto, como solamente Él lo puede hacer. Y Él le ama en gran manera, pero usted no va a avanzar sin Cristo y la cruz. Eso es. Y como Joseph lo acaba de resaltar, usted puede decir no al pecado, pero lo lamento, no es suficiente. No va a funcionar. Usted se encontrará fallando una y otra vez. Se nos terminó el tiempo en este segmento, así que vamos a ir a la pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta, Dave. Vamos a continuar donde nos quedamos. Hermano Swagger, antes de la pausa, el hermano Smith mencionó algo, creo que es muy importante que tratemos con esto brevemente. Habló de Satanás, del diablo, y mucha gente creo que a veces le da al diablo crédito donde no se lo merece necesariamente. Lo que quiero decir con eso es que él es nuestro adversario. Y por supuesto, él es el tentador, él es el que viene contra nosotros y Satanás es más poderoso que nosotros en cuanto a nosotros mismos. Él puede vencer nuestra voluntad y Así es. nuestro poder natural. Entonces, si vemos a Satanás como el adversario, uno queda vencido. Pero lo que el hermano Smith es importante porque muchas veces lo que la gente hace por buenas intenciones, por querer servirle a Dios, por querer vivir para Dios, es que buscan Mm, algún medio para poder vencer y tratar con el pecado en su vida y tratan de crear un medio para vivir para Dios. Pero el problema es que la carne no está crucificada. Entonces después llega el papel de Satanás y él es un buen pescador porque muchas veces él sale a pescar y él echa la carnada, el anzuelo y cualquier carne que esté allí utilizando esta analogía es donde es a lo que se engancha el anzuelo. En cuanto a nuestro deseo para hacer las buenas obras, yo no sé si Satanás es el que inventa esos planes o no, tal vez sí lo hace, especialmente al hablar de lo que papá mencionó, las cosas del mundo, pero yo sé una área que Satanás ciertamente usa y obra en ellas cuando existe esa carne en nosotros. Él viene y encuentra la manera de poner algo en nuestro camino que viene y se conecta a todo eso y se convierte en otra carga, otra situación. Pero el problema que tenemos, primero y antes que nada, es que yo no creo que es solamente el diablo. Muchos cristianos creo que es una excusa y dicen ellos, bueno, el diablo me hizo hacerlo. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, porque la idea primeramente es que nosotros tenemos la responsabilidad de entender nuestra posición en Cristo y el diablo no es el que determina en dónde es que ponemos nuestra fe. Simplemente yo no creo que Él es quien lo hace. así Nosotros es. somos el que vemos las cosas y tomamos esa determinación en cuanto a lo que vamos a aceptar. Pero no podemos entender esto. Y una vez más, si nosotros andamos no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, esa carne, miren, va a haber algo allí que Satanás tomará y se aprovechará de ello y producirá fracaso y derrota cada vez. Tal vez podemos vencerlo cierto tiempo, pero con el tiempo vamos a fallar en esa situación. Depende de nosotros dónde pongamos nuestra fe. Sí, Satanás peleará contra eso, claro, cuando correcto. nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y esté crucificado. Entonces, debemos de anticipar eso, que eso va a suceder. Pero no es tan difícil el dejarlo atrás, ponerlo a un lado. El Señor nos da fortalezas para proclamar su palabra y proclamar el poder del Espíritu Santo, para descansar sobre esto que Dios nos ha entregado para poner nuestra fe en Cristo y este crucificado. Amén. Dios ha diseñado el nuevo pacto de tal manera para aprender a poner nuestra fe en la cruz, ambos en la victoria y en el fracaso. Cuando nosotros vemos todo el nuevo pacto y Pablo se invirtió el mismo tiempo en mostrarnos qué hacer como en cómo hacerlo. Él nos dijo qué es lo que nosotros debemos estar haciendo y cómo debemos estar viviendo. Y yo simplemente tengo que decirles que como estudiante de la cruz, aprendiendo de todos ustedes aquí en este ministerio, y a papá y usted y a todos estos hermanos aquí en el panel, yo tengo que decir en mi propia vida personal, cuando yo veo las faltas, cuando yo veo esos fracasos, mucho peor de lo que Pablo nos presenta en sus epístolas, yo veo mi vida y digo, bueno, yo no me veo, yo no veo esos logros en mi vida. Sin embargo, es una disciplina el tener que poner nuestra fe en la cruz más, no pensando en ese tipo de fe cuantitativa o la calidad de la fe es lo que buscamos, pero el punto de todo esto es que esos errores, esos fracasos, si mi único papel es poner mi fe y mi confianza en la cruz, entonces lo que Él me está tratando de mostrar es mi necesidad de la cruz, mi necesidad de seguir creyendo, no de ir a, no de ir a cambiar mi
objeto de fe ya que cometí un error o que fracasé. Y todos lo hacemos. No ir a buscar otra solución, porque realmente cuando uno cree en la cruz y encontramos el fracaso en la vida, lo cual debe ser todo creyente, ninguno de nosotros somos perfectos. Siempre va a haber esa pregunta. Recuerdo que papá dijo esto una vez de vacaciones. Habían unas personas en la iglesia que dijeron, bueno, si el mensaje de la cruz es la dirección correcta, o más bien dicen, bueno, yo he visto fracaso en mi vida, tal vez no es la respuesta. Este mensaje que se predica realmente es todo lo que nosotros tenemos, nuestro fracaso. ¿Cuál es el problema? O lo que creo o yo. Y la realidad es que al ver lo que no queremos ver en nosotros mismos, Mm, es como usted lo dijo, es así de simple, es una obra disciplinaria para poder mostrarnos la necesidad de la obra consumada de Cristo. así es. Uno puede gruñir los dientes y decir tengo que hacer, hacer y ser, pero el único papel que jugamos en el nuevo pacto es la fe, es vivir por fe. Nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, el otro día le pregunté a alguien, ¿les gusta esta declaración? Es su responsabilidad producir el fruto del Espíritu. Y pensemos en esa declaración. Para nada, no es mi responsabilidad producir el fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu, es su fruto, es su papel. Mi responsabilidad es la fe, su responsabilidad es el fruto. Él produce ese fruto Así y él es. dijo, si Así moran en es. mí, yo Así lo haré. es. Pero ¿por qué tenemos el fruto en la iglesia? ¿Por qué no vivimos de una manera santa? ¿Por qué no se está logrando? Porque no estamos morando en él, no se nos está enseñando a morar en la vid. Juan capítulo 15, nada podéis hacer a menos que permanezcan en Así mí. es. Así Entonces, es. tenemos que, Lo dijo bastante claro, ¿no? sí, bastante claro en Juan 15, que el fruto es el resultado del cuerpo. Entonces, mi papel, y aquí es donde la carne se irrita y dice mi intelecto, mi- mis, mis títulos, todo lo que yo he hecho es la razón por la que yo puedo ser santo hoy. Pero no es cierto. Mm. Bueno, no hay clases graduandas en este mensaje de la cruz. Eso no existe. Correcto. No importa qué tan cerca de Dios pensemos que estamos, y todos queremos estar cerca del Señor, claro, pero eso es un deseo que nos consume en nuestra vida y corazón al acercarnos a Él. El Espíritu Santo quiere que hagamos eso, pero no hay lugar a donde podemos llegar que, bueno, ya lo alcancé todo. Eso no existe. Amén. Anoche, escuchando al hermano Sean Murphy predicar, creo que fue un mensaje muy revelador en cuanto al reinado de Excelente, Cristo, al señorío de excelente. Cristo. Cuando realmente consideramos a Cristo como nuestro rey y aplicamos esta situación, el único medio para vivir de una manera justa es postrándonos diariamente ante el rey, Así es, pidiendo su fe. así es. Como resultado de lo que Él hizo por mí en el Calvario, viéndolo Él como Rey en el trono, y mi responsabilidad es ir a Él y confiar en Él para postrarme ante Él y aceptar lo que Él me ha dado a mí para poder llevar a cabo mi existencia. Yo salí de ese sermón con esa imagen en mi mente. Realmente estoy permitiéndole a Cristo y su papel como Ujú. Rey en mi vida. Realmente estoy sometido en Él o sometido a Él en todas las áreas del mundo, pero una vez más, para si yo me postro al Cristo como Rey, Así es. bueno, significa que yo tengo que aceptarlo a Él como Rey. Si yo me postro a Él como Rey, yo me postraré a su obra. Correcto, así es, y correctamente, con gusto. Con todo, No va a sí, suceder con imponencia, sino con gozo en sí. el corazón. Pero es esa fe en nosotros, sea que lo queramos decir así o no, es lo que causa que nosotros tratemos de corregir esas cosas en nosotros y de hecho, queremos que sean corregidas. Somos creyentes. Pero tenemos que confiar que Él lo va a hacer o no. Sí, Él lo prometió. Él dijo, el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. ¿Lo hizo o no? correcto, sí, Bueno, ya lo realmente hizo. ya lo hizo. Sí, Él ya lo ha hecho. Él nos ha dado lo que tenemos, entonces nuestra responsabilidad es confiar en Él. Mm, Somos responsables de encargarnos de que el fruto del Espíritu surja, pero yo no puedo hacerlo confiando
en la carne. Eso tenemos que decir, hermano Swagger, y por eso lo dijo el hermano Swagger, ¿no? El hecho de que la idea de que a veces, aún en mi propia mente, bueno, si yo finalmente llego al nivel 10 o al nivel 11 o 12, yo voy a tener santidad. Y aún tengo que tener cuidado porque en ocasiones es el pensar, es natural eso. Pero cuando decimos lo que usted acaba de decir, recordamos que la santificación fue entregada el primer día. Sí, Fue entregada en el momento que fuimos puestos en Cristo. El potencial de santidad está allí. La victoria realmente, si estamos en Cristo, es entregado, ¿no? Fue en la enseñanza del miércoles en la noche, papá lo dijo y pensé, ¿qué cristiano no quiere escuchar esto? Usted es victorioso desde el primer día. Fue hecho conquistador el primer día. Y sí, amén. Tiene que entonces ser así. es más una situación de, bueno, no es una situación de que poco a poco, bueno, somos cambiados de gloria en gloria, ¿no? Poco a poco, pero es una situación de que si vamos a permitir que Él reine o no. Amén. Y si Sí, lo permitimos por su habilidad de producir santidad y justicia, está allí, no hay duda de ello. Realmente ese pensamiento en Romanos capítulo 12, él dice, no estén conformados a este mundo, pero sean transformados por la renovación de vuestra mente. Y esa palabra en el griego literalmente quiere decir permitir que la naturaleza interior sea llevada al exterior, pueda salir. Y eso es santificación, permitir que la naturaleza divina sea expuesta en mi vida y no la naturaleza pecaminosa, no la carne. Eso es lo que nos dice allí. mm, Pero esa naturaleza, nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. todo se regresa al mensaje del hermano Swagger. Sois lavados, sois santificados, sois justificados. En un instante, el poder del pecado, no algunos, no solamente parte, no solamente poco, pero en el momento Totalmente. en el que yo me uno con Cristo por mi fe, Él, como resultado de su gracia de salvación en el Calvario, me unió a Él, me libertó de todo ese día. Así es. Ahora, Mm. ¿creeré eso yo o seguiré adelante con la fe? Si lo hago, experimentaré lo que Él me ha prometido y lo que Él ha hecho por mí. Es algo muy simple, no es difícil. ¿Qué tal si los predicadores tal y tal? No, eso es para todos, no solo para predicadores, es para varones, hembras, blancos, negros, amarillos, rojos, verdes, es para Amén, sí. todos. Y no es difícil que una persona ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí está. Y el Espíritu Santo se asegurará que usted continúe aprendiendo hasta que suene la trompeta Amén. de lo que hizo esa cruz, Amén. y entonces estoy seguro que va a continuar de allí en adelante también. Correcto. Y esa es la hermosura de la justificación. La justificación garantiza que al seguir adelante en mi fe, no importa cuántas veces yo tropiece, Él no me va a descartar. No, no lo hace. Esa es la justificación, ese es el propósito de la justificación. Entonces, cuando yo me enojo conmigo mismo o me veo a mí mismo y digo yo, acabas de hacer un gran ridículo. Ah, y me pregunto cómo es que eso puede ser. Dios no tiene que No, descartarme. el saber a través de la justificación que Él no solamente no le va a desechar, pero no le puede desechar. Si mi fe está en Cristo, Él tiene demasiado invertido en nosotros, alabado Dios, si mi fe está correcta. entonces la cruz es una victoria. Siempre, Es la siempre. justificación, la santificación, la glorificación, todo simplemente logrado por nuestra fe en Cristo. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino y la mano de Dios en toda mi vida la veo. Y la razón de mi alegría, oh, la razón es esta, que el Consolador mora en mí. El Amén. Espíritu Santo quiere hacer tanto más de lo que nosotros permitimos que Él haga. Él quiere hacer tanto más en nuestras vidas y por eso Él está allí, para fortalecerle en la fe, levantarle sobre las tinieblas y establecerle en una tierra más alta. Alabado Amén. Dios. Y Él quiere, Él tiene celo de usted que nada suceda en su vida,
que nada le dañe, que nada usurpe autoridad sobre su voluntad, que es una voluntad perfecta. Todo lo demás no lo es, ¿no? Una perfecta voluntad Él quiere y Él cela todo lo que trata de entorpecer eso, porque Él le ama, Amén. le ama en gran manera. Hermano Swagger, me permite, sé que tenemos que cerrar ya, pero esa alabanza, ese coro, ese poema, he viajado por el monte, he Muchos años he caminado entorpecido en el camino por el fantasma de las dudas y el temor. Promesas rotas y desalientos han pasado durante el camino, pero el Espíritu que ha dirigido me ha llevado al Cordero hoy. Señor, toca a la audiencia el día de hoy. sí, amén, Jesús. Tócales y que ellos sepan que Dios les ama en gran manera. Sí, Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús, Sí, Señor. quien murió en la cruz, Sí, Señor. para que yo pueda tener una victoria eterna. Santo Padre. Y yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios Gloria. por ello. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.